Buenos días. Ya iba a decir buenas tardes porque ayer fue en Río Negro, en la tarde. Como el pastor les contaba, vivimos en Río Negro. Mi profesión es médico veterinario, casado hace más ya 20 años, felizmente casado, al menos eso digo yo, no sé qué dirá ella, espero que diga lo mismo. 2 hijos, 15 años de conocer de Cristo. Y me invitaron a predicar hace 2, 3 meses en Río Negro, cuando el pastor no podía porque tenía el matrimonio de la hija de Manuel Riaño. Entonces me pidieron el favor y después me siguieron invitando al grupo de homilética y he aprendido mucho y eso ha sido para mí un deleite porque siempre me ha gustado conocer más de la palabra, profundizar más en ella y conocer más a la palabra encarnada, a Jesucristo. Hoy vamos a hablar en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, del verso 1 al 10. Es el pasaje que hoy nos ha regalado Dios, sobre todo pensando en el énfasis del año, pensando en esas permanencias que pueden producir felicidad, pensando en que ahora durante la oración, escuchando tantas personas necesitadas, con tantos problemas, con tantas enfermedades, viendo el testimonio en voces de la comunidad, escuchando lo que le pasó esta semana a la mamá de Dorita y las aflicciones que tiene también la mamá de Álvaro y cada uno de nosotros aquí presentes, todos tenemos sufrimiento y el llamado en esta predicación es a pensar en la alegría que Dios nos da, en el gozo. Entonces es como una paradoja, una hermosa paradoja que Dios nos pone cada día. Vamos a leer el texto, Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es palabra de Dios. Como les decía, mi profesión es médico veterinario. A nosotros, los que estudiamos medicina o que estudiamos todo lo que tenga que ver con las ciencias básicas, nos hacen mucho énfasis en la ciencia como tal y que todo tiene que ser basado en evidencias científicas, hechos comprobables, replicables, en experimentación. Y cuando las cosas no se conocen bien, se plantean hipótesis, se plantean teorías. Y cuando las teorías no se pueden comprobar, muchas veces la ciencia entra en conjeturas. Pero aún así, si uno habla de milagros en medio de una comunidad científica, es casi que hablar de una herejía de la ciencia. Eso está prohibido, hablar de milagros, está prohibido de lo sobrenatural dentro del ambiente médico, dentro del ambiente científico. Para mí siempre ha existido un conflicto en mi mente y en mi corazón desde que me convertí con respecto a lo sobrenatural, a los milagros. Pero inclusive
Hoy, no más, de ayer a hoy, mejor, el primer auditorio cuando uno va a hablar de la palabra es uno mismo. El Señor me ha hablado mucho de esto. Yo pensaba en la niña de Voces de la Comunidad ahorita nomás y pensaba cómo es todo el proceso de cicatrización del hueso, y ese proceso es tan hermoso y tan profundo que es un milagro como tal. Sin embargo, la lucha es diaria con lo sobrenatural. El otro aspecto que en mi vida cristiana cambió Jesús cuando llegó a mi vida fue el aspecto de la alegría o el aspecto del disfrute y del gozo. Yo era una persona muy amargada, muy orgullosa, muy petulante. Todavía lucho con eso, todavía lucho con el orgullo. Y el Señor lo va moldeando a uno, poco a poco, paso a paso. A veces decide hacer un milagro y de un día para otro te quita un pecado o una lucha de estas, pero cuando no decide hacer un milagro es una lucha con la que uno continúa día a día. Hoy el Señor me regala la oportunidad de hablar ante ustedes de este tema que reúne lo sobrenatural, los milagros y la alegría. Teniendo como centro que el protagonista es Dios, es Él el protagonista, es Él el que hace, es Él el que obra. Hemos titulado a esta predicación El milagro de la alegría. Y para trabajarla lo hemos dividido en 3 partes. El primer punto, Dios obra generando encuentros, que lo vamos a ver entre el versículo 1 al 5. El segundo punto, Dios obra creando evidencias. Y el tercer punto, Dios obra provocando efectos. 3E. Yo soy, pues, ahora en el grupo de homilética que tan amablemente me invitaron, hemos tratado de tener como una especie de utilizar palabras, de utilizar letras para que se nos queden palabras en la mente, en el corazón. Tengo que agradecer mucho al pastor Álvaro que me ayudó o me ha instruido en esa parte. Entonces vamos a tener 3 palabras por E. No van a ser P como las que él casi siempre usa, ¿cierto? Van a ser E. Dios obra generando encuentros, Dios obra creando evidencias y Dios obra provocando efectos. Veamos el primer punto, del versículo 1 al 5. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Eso es como las 3 de la tarde. Los judíos oraban 3 veces al día. Tenían las 9 de la mañana, el mediodía y las 3 de la tarde. La hora novena era la hora más importante porque era la hora de la expiación, donde se hacían los sacrificios de expiación. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando de ellos recibir algo. Este encuentro que generó Dios fue planificado de antemano. O sea, no fue un encuentro casual, no fue una cosa que a los discípulos o a los apóstoles les dio o les nació en el corazón ir al templo. Como cuando le pregunta a un chico, a un amigo: ¿vas a ir a la iglesia el domingo? Y uno dice: si me nace, si lo siento. No, esto fue una cosa planeada con Dios. Los apóstoles, si vemos un poquitico más atrás en el capítulo 2, en el verso 42 a 46, permanecían orando, permanecían en comunidad, permanecían en la palabra, permanecían en obediencia, permanecían en servicio. Y aquí, esas personas que tenían esas permanencias, Dios las usa para este encuentro. Y en la medida que estos apóstoles permanecían en Cristo, se da este encuentro con el mendigo, con el lisiado. No era solamente un cojo que necesitaba un bastón, era lisiado de nacimiento.
Nos dice más adelante la palabra que tenía más de 40 años, entonces muy probablemente toda su vida, más de 40 años, había permanecido pidiendo limosna. El plan de Dios es que el mendigo estuviera ahí, en la puerta La Hermosa. Estuve investigando un poco sobre esta puerta. El templo de Israel tenía varias entradas y varias puertas, la puerta de Salomón, la puerta La Hermosa. La puerta La Hermosa era hermosa, como su nombre lo indica. Era fabricada de madera muy fina, de cedro del Líbano, la mejor madera que se conocía en esa época, y forrada de cobre, pero no de cualquier cobre, de cobre de Corinto, el cobre más fino y más hermoso. Era tan grande y tan pesada que se necesitaban 20 personas para abrir y cerrarla. Y el cojo estaba ahí. Era el mejor lugar para él pedir limosna, porque era por donde entraban los judíos más prestantes, los judíos más ricos, más fariseos, más cumplidores de la ley. Y ahí estaba él, muy probablemente con la intención de que esos judíos que necesitaban ir a la expiación de pecados, el hecho de dar una limosna, estaban pagando por su perdón. Se aprovechaba de ese corazón volcado a la generosidad de estos que iban a orar para recoger la limosna. Pero no juzguemos al cojo, no lo juzguemos, porque él era lo que conocía, era lo que podía hacer. Dentro de esas leyes que el fariseísmo y el judaísmo había puesto, los cojos, los lisiados, no podían entrar al templo. Él lleva 40 años sufriendo físicamente, emocionalmente, relacionalmente y espiritualmente. Y este cojo, la única alegría que tenía día a día era que le diera una limosna, no tenía otra. Entonces el cojo estaba esperando siempre algo que alegrara su vida. El mendigo ruega por limosna. El mendigo ve a Pedro y a Juan y les dice, Pedro y Juan los ve y le dicen, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Esa limosna que esperaba era la normalidad del mendigo. Y él no sabía que ese encuentro que iba a tener le iban a dar algo mucho más grande, algo anormal, algo diferente. Dios organizó este encuentro de antemano. Dios hizo todo para que los apóstoles estaban dispuestos a servir. Puso al mendigo en el lugar adecuado para que se hiciera lo que él tenía planeado hacer. Miremos el segundo punto. Versículo 6. Que el viento me jugó una pasada. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios obra Dios obra creando evidencias. La segunda palabra por evidencias. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Milagro. ¿Y qué es un milagro? ¿Qué es un verdadero milagro? Este mendigo era lisiado de nacimiento. Me gusta mucho ver el juego de palabras, ver cómo aquí a veces utiliza la palabra veían y a veces utiliza la palabra miraban. El pueblo de Israel entraba y salía todo el tiempo por la puerta La Hermosa y veían al mendigo, pero no lo habían mirado. Más adelante,
La misma palabra nos muestra que cuando el mendigo fue sano y cuando saltó y alabó a Dios, lo reconocieron. O sea, sí lo habían visto, pero no lo habían mirado. No lo habían mirado como los miró Pedro y Juan. Ni le habían dicho a él, míranos, como le dijeron, como llamaron su atención, como centraron la atención en el mendigo. Fue evidente para todos que el mendigo había sido sanado completamente e inmediatamente. Fue un milagro que sucedió al instante, un milagro donde Dios creó, donde Dios se vio la mano de Dios creando. No sabemos si este mendigo era cojo o era lisiado porque tuviera un problema en la columna o porque le faltaran huesos o porque le faltaban tendones, no. Lo que sí sabemos es que Dios restauró todas sus estructuras, restauró sus conexiones neurológicas, restauró sus huesos, sus tendones, sus músculos, su cartílago, pero sobre todo restauró su función. Ahorita en Voces de la Comunidad veíamos cómo esta niña milagrosamente, solo en 10 días, volvió a caminar, aprendió a caminar. Este mendigo, Dios planeó este milagro de tal manera que la evidencia fuera inmediata y tenía un propósito mayor, de hacer este milagro completo en ese momento. Y la evidencia lleva a que haya unos cambios superiores y supremos tanto en el mendigo como en los apóstoles y en el pueblo. Lo vamos a ver más adelante. Dios usó Pedro. Pedro estaba capacitado, tenía la fe correcta y en la persona correcta. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miremos el cuadro o el arte que hay con el énfasis del año. Me parece muy bonito, no sé si ustedes se han fijado en esa mano, cogiendo la otra mano, sacándola como de la profundidad. Y yo miraba el texto y veía cuando Pedro, en el versículo 7, y tomando por la mano derecha, lo levantó. Pedro se dejó usar por Dios. Vio cómo Dios estaba actuando para él actuar. Pedro tenía la conexión vital. Recordemos la predicación de hace una semana. Esa conexión vital. Él sabía a quién estaba adherido. Él sabía quién era la vid verdadera. Él sabía que él era una rama, que tenía que estar adherido a la vid verdadera. Pedro permanecía en esa relación correcta con Dios a través de Jesús y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Todos los pocos en su vida diaria lo mantenían conectado a esa vid verdadera y así producía fruto al 100 por 1000. Todo se trata de Jesús, todo se trata de Él. Él es la vid, nosotros las ramas. Pedro mantenía esa conexión vital. Este milagro fue soberano, sobrenatural, repentino y suficiente. Y sobre todo tenía un propósito mayor. Este milagro llevó a los apóstoles, al cojo y al pueblo a otro nivel. Un científico muy famoso del siglo pasado decía, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y otra es creer que todo es un milagro. Esto lo adicioné de ayer a hoy, porque ayer cuando terminé la predicación alguien se me acercó y me dijo, hombre, con lo que dijiste que los milagros tienen que ser así, de pronto quedó en la mente de muchas personas, o puede quedar en la mente de muchas personas, que solamente pueden ser así, completos, inmediatos. Y le dije, tenés razón. Para mañana voy a aclarar que este milagro que se está haciendo aquí tenía que ser así porque tenía un propósito mayor. Vamos a ver el punto 3. Perdón, se me olvidó decirles
quién era el científico famoso que dijo esa frase. ¿Alguien sabe? Albert Einstein, considerado el más importante erudito del siglo XX desde el punto de vista científico. No era cristiano. Dios obra provocando efectos. La tercera E. El pasaje nos muestra efectos inmediatos en el cojo, su sanación y su salvación. No sé ustedes, pero no todas las personas que son sanadas o que se les hace un milagro son salvos. Y esto es algo que también es paradójico. Y me gustaría pensar que el cojo fue salvo también. Pero hay algo que, profundizando y revisando, nos dimos cuenta, y es, este es cojo después de sanado, inmediatamente saltó, cantó, alabó a Dios. Se repiten varias veces que él cantaba y alababa a Dios. Miremos en la palabra. Y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No todas las personas milagrosamente sanadas son salvadas. Recordemos ese pasaje cuando Jesús sana a los 10 leprosos. ¿Lo recuerdan? Está en Lucas 15. Lucas se cree que fue el que escribió Hechos y se conecta mucho el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos. Ahí se sanaron 10 leprosos, pero solo uno regresó a alabar y adorar a Dios. Y cuando Jesús vio eso, les llamó la atención y dijo, ¿acaso no fueron 10 los sanos? Porque solo que es extranjero, porque era samaritano, que es extranjero, viene y le da gloria a Dios. Y miren cómo les dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, si vemos las palabras de Jesús y vemos la similitud con el pasaje que nos toca hoy, yo digo, creo que el mendigo cojo también fue salvo. Este obrar de Dios trajo al mendigo buenas nuevas de gran gozo, lo que lo condujo a adorar y alabar a Dios. Y al pueblo lo llenó de inquietud, de asombro, de espanto. En otras versiones de la Biblia nos dicen que estaban admirados y sorprendidos. ¿Y Pedro qué hizo? ¿Qué hicieron los apóstoles? Pedro vio una oportunidad ahí. Vio que Dios estaba obrando y no esperó para unírsele. Si vemos más adelante, del versículo 11 en adelante, vemos un gran discurso de Pedro. Vemos cómo Pedro, aprovechando esta situación y viendo que todos los estaban mirando a ellos, a Juan y a él, con asombro, lo primero que hace Pedro es desviar la mirada de ellos mismos y transmitírsela a aquel que había hecho el milagro. Porque el milagro no lo hizo Pedro. Pedro no tenía el don de sanidad. Pedro sabía que el que sanaba era Jesucristo de Nazaret. Por eso el milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vemos después que Pedro fue usado, que aún su sombra sanaba, pero era la presencia de Cristo en él, la permanencia de Cristo en él. Muy importante que tengamos esto en la mente. A mí me gusta mucho Pedro. Yo me identifico mucho con Pedro y mi hijo se llama Pedro. Lo pusimos antes de conocer de Cristo, pero yo creo que Dios tenía un plan para recordarme el Pedro que hay en mí. Y el Pedro que hay en mí no es el que su sombra sana. Me parezco más al Pedro de antes, al Pedro que coge la espada
y quiere defender a su maestro cuando lo van a arrestar, ¿se acuerdan? Ese Pedro impetuoso, ese Pedro que no era capaz de orar ni una hora y se quedaba dormido. Sí, me parezco a él. Pero me gusta mucho Pedro porque aprendo de su humanidad y me reconforta su humanidad. Me reconforta dónde estaba y a dónde lo llevó Dios. Pedro, el que lo negó 3 veces. Este domingo, hoy, hay un concierto ahora en la tarde de música cristiana. Viene Santiago Benavides y también toca un grupo que se llama Pescado Vivo, creo que es en Itagüí. Y Santiago Benavides ha sido uno de mis cantantes favoritos porque sus letras son letras muy bíblicas y muy relevantes y muy vulnerables. Hay una canción en especial que se llama Gracias por Pedro. No sé si la conocen, y si no la conocen, búsquenla, porque la letra es muy bonita. El coro de la canción dice más o menos así, no la voy a cantar, no tengo ese don como el pastor Andrés. Dice el coro, dice, gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaam, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Me parezco a Pedro. No soy tan bueno, soy un pecador. Pedro no se atribuyó mérito alguno en el milagro. Dirigió inmediatamente la mirada del pueblo a Cristo. Que no lo miraran a él. Y aunque sabemos que este Pedro ya había sido transformado por la mirada de Jesús, ¿recuerdan? En ese pasaje donde Pedro niega a Jesús antes de que cante el gallo, 3 veces lo negó. Y cuando Jesús iba a ser conducido de uno de esos lugares a la otra plaza donde Pilatos, Pedro estaba cerca y Jesús lo mira. Inmediatamente Pedro cae en cuenta de las palabras de Jesús que le había dicho, me negarás. Y Pedro le había asegurado que no lo iba a hacer, que él iba a ir con él hasta las últimas consecuencias. Y Pedro se siente culpable, se siente lo peor. Tanto así que quiere regresar a ser pescador de peces y no pescador de hombres como Jesús le había llamado. Pero Jesús no lo dejó ahí. Jesús lo restauró. Después de que Jesús resucitó, lo llamó, lo invitó a su mesa, comió con él. 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 veces que él lo había negado. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le dio una misión, le dio un propósito. Lo llenó del Espíritu Santo en Pentecostés. Tanto que con su primera predicación, 3,000 varones fueron convertidos. Ahí no nos dice cuántas mujeres ni cuántos niños. Nos hablan de varones. Los varones eran los censados en esa época. Apacienta mis ovejas. Este nuevo Pedro tenía claro su propósito. Permanecía en Cristo, en su palabra, en oración, en comunidad, en obediencia y en servicio. Este nuevo Pedro se unió al plan de Dios. Aprovechó que Dios estaba obrando y se unió a Dios predicando. Después de este milagro, Pedro predicó, exaltando y glorificando el nombre de Jesucristo, el autor de la vida. Y cuando predicó, se convirtieron 5,000. Milagro. 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 Se convirtieron 5,000. Un milagro más grande se dio gracias a ese milagro. Para la iglesia primitiva, ese milagro
trajo unos efectos que hasta el día de hoy los podemos vivir y disfrutar. Los apóstoles fueron arrestados, fueron perseguidos, azotados. Tanto así que los hicieron huir de Jerusalén. En esa persecución, otro personaje llamado Saulo, fariseo de fariseos, fue convertido. Aquel que sostuvo las ropas mientras que Esteban era asesinado, el primer apóstol asesinado, fue convertido. Le cambiaron el nombre, lo llamaron Pablo. Y gracias a él, que tuvo que salir a todas las naciones conocidas de la época, hoy tú y yo podemos escuchar esta palabra. Como el milagro de un cojo, como el milagro de un mendigo que no veían los religiosos de la época, o que lo veían y no lo miraban. Pedro lo miró, o mejor, Jesús lo miró a través de Pedro. Lo sanó, lo salvó. Y ahí fue el punto de inflexión para que la iglesia primitiva se expandiera y la palabra llegara a todos nosotros. Ahí vemos Dios obrando. El protagonista, Dios. Y su nombre, Jesucristo de Nazaret. Los apóstoles eran gozosos, aún en medio de sufrimientos y persecuciones. En Hechos 5, 41, 42, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo ser gozosos en medio del sufrimiento? El pueblo judío, en contraste, permanecía en su religión de obras y sacrificios. 40 años o más pasando junto al mendigo, viéndolo sin mirarlo, lo reconocieron, pero nunca lo miraron a los ojos. Una religión vacía, vacía de gozo, llena de sacrificios y leyes, que no cambia corazones, ausente de alegrías, una religión sin misericordia. Este pasaje completo, el párrafo completo termina así. En el capítulo 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones convertidos era como de 5,000. Un poco de mi persona como ilustración. A mí me gusta correr, me gustan las carreras de largo aliento. Dentro de una semana va a ser la media maratón de La Ceja. Para los que quieran ir, todavía hay inscripciones, el que se anime. Pero para correr una carrera de estas de largo aliento, Andrés de pronto se va a animar. Hay que entrenar de 30 a 40 kilómetros semanales, con frío, con lluvia, con sed. ¿Y con qué fin? ¿Mejorar la salud? Sí, un fin válido. El paisaje, a veces sí, a veces no. Para eso hay que entrenar seriamente. Y, por ejemplo, hace un par de semanas fue la media maratón de Río Negro y yo estaba muy ocupado en mi trabajo, entonces me tocaba salir a entrenar 5 de la mañana y eso me dio un nuevo título de mi casa. Me llamaron psicópata por salir a correr de noche. Pero bueno, ¿cuál es realmente la motivación para estas carreras de largo aliento? La vida cristiana se parece en parte a una carrera de largo aliento. Uno sale a correr, los primeros kilómetros va uno muy bien, cómodo, contento, disfrutando, mirando. Pero cuando va por el kilómetro 18, 20, uno ya no tiene energía. Ya se pregunta, ¿yo qué hago aquí? ¿Me embobé o qué? Ya uno no quiere. Sin embargo, cuando aparece
esa línea de meta, los 100, 200, 500 metros que uno la visualiza, y uno mira la meta, uno no sé qué pasa en el cuerpo, no entiendo, milagro puede ser, pero uno se llena de energía nuevamente, y uno con la mente y con los ojos en esa meta, sigue uno adelante, solo por la alegría, el gozo, el disfrute de llegar a esa meta. Y llega uno y le ponen una medallita, a veces bonita, a veces cualquier cosa, pero el gozo que uno siente cuando llega a esa meta. Iglesia, hoy ¿por qué quieren rogar? Como el cojo mendigo, ¿por qué quieren rogar? Por una meta como la meta de la media maratón, una meta pasajera, perecedera, por salud, válido, bienestar, éxito, por plata, oro, limosnas. O queremos rogar por un gozo superior, por una alegría suprema, por Jesús mismo, por Jesús de Nazaret. Deleítense en mí, dice Jesús. En mi presencia hay plenitud de gozo. Si hoy Jesús te dice, mírame, ¿qué esperarías de Él? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le rogarías? ¿Algo creado? ¿O a Él mismo? O si entrando a la iglesia, en tu cotidianidad te encuentras con cojos y mendigos, lisiados, emocionales o espirituales, pasarías de largo porque vas tarde a la hora novena de la oración, vas tarde al culto, vas tarde a la célula, vas tarde al estudio bíblico, al trabajo, o a la carrera, o al partido. O te detendrías y mirarías a los ojos a ese cojo, a ese mendigo emocional, espiritual. Yo, como andrajoso y lisiado que era, no hice nada para merecer una mirada suya. Él me miró. Dios hizo el milagro en mi vida. Obró dándome evidencias de su amor incondicional. Obró afectando mi vida a un punto que aquí está uno como Pedro, necesitado, hablándoles del que nos cambió a ambos, Jesucristo de Nazaret. Por favor, disfrutemos del milagro de la alegría. Oremos. Una oración para terminar. Oremos esta frase. Señor, somos felices en la medida que vivimos en la voluntad de Dios. Padre Celestial, yo fui hoy enseñado, de ayer a hoy. Me abriste nuevos ojos, diste a mí nuevas verdades, pusiste en mi corazón cosas nuevas y profundas que antes no conocía. Hoy, Señor, te pido que esta palabra no pase vacía, que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Señor, para que veamos las necesidades de otros y como Pedro estemos listos para atenderlas en servicio. Gracias a que obedecemos, gracias a que la comunidad nos ayuda y nos alienta, gracias a que la oración nos pone en la perspectiva correcta de que todo es por tu gracia y por tu amor. Gracias a que permanecemos en la palabra, permanecemos en Jesucristo de Nazaret, la palabra encarnada. Y mientras hacemos esta oración, pensemos y visualicemos esa esperanza futura, esa esperanza que nada la puede
quitar de nuestra mente y nuestro corazón, porque es una certeza de que Jesús volverá, de que retornará en gloria, de que cuando todo esté listo, Él que está hoy sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, vendrá a este mundo y restaurará todo. Con esa esperanza, y más que una palabra, es entender la idea, el concepto que hay detrás de ella. Por eso es que terminamos siempre nuestras reuniones diciendo a una voz: Maranata.